Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de la tarde y tenemos a un invitado que ya forma parte de nuestro estado académico, el doctor Ignacio Cortines, médico anestesiólogo de la República de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, que ha realizado y ha construido modelos para pacientes, entre ellos los obesos, farmacólogo y aparte director de un programa de diplomado en TIVA, tanto en la parte básica como en la parte avanzada. Quiero dejar con ustedes al doctor Cortines, quien va a tratar sobre un tema que es el tamaño sí importa. Esto es sin alusión personal, por favor. Ajuste de dosis de acuerdo al tamaño. Dejo con ustedes al doctor Ignacio Cortines. Un aplauso para él, por favor. Gracias, doctor Castillo. Para mí es un placer siempre estar acá. ¿No se escucha ahí bien? Sí. Y vamos a hacer dos charlas hoy día de cosas realmente que están muy de la mano, son bastante parecidas a lo mejor, pero vamos a tratar de darles una visión un poco complementaria. Y que son las cosas en la primera charla es un poco de ver cómo influencia el tamaño del paciente en nuestra dosificación de anestésicos, y es una cosa que no es menor, como vamos a ir viendo. Entonces, se supone que hay 45 minutos para esto, yo debiera demorarme bastante menos, así que la idea es que si alguien no entiende o tiene una pregunta, dejamos después unos 10 minutos sin problema de tiempo para hacer todas las preguntas que quieran, pero la idea es que yo voy a repetir los mismos conceptos varias veces. La idea es que se fijen porque son cosas súper relevantes para la dosificación de los anestésicos. Entonces, el objetivo, aquí van a quedar un poco fuera del título, pero es entender la relevancia de escalar las dosis de acuerdo al tamaño. Y cuando uno escala las dosis de acuerdo al tamaño, hay que saber que hay diferentes formas de escalar las dosis, y uno se va a encontrar en TIVA con modelos que escalan dosis en forma lineal y otros que escalan dosis de acuerdo al tamaño en forma no lineal. Los que son no lineales, lo que llamamos alométricos, y vamos a revisar un poco de eso para que nos suene chino cuando después nos enfrentemos a esta realidad que son los modelos que tenemos en estos momentos. Entonces, el primer caso es un ejemplo de pacientes que recibieron anestesia con fentanil, pacientes obesos y pacientes normopeso, a los cuales se utilizó en infusión durante la cirugía y se midió concentraciones plasmáticas. Y las infusiones se dan a lo mismo, con modelo o manualmente, pero se predecía qué concentración decían los modelos y se usó dos modelos. Estos son los modelos que se usaron, este y este otro, uno de Scott y uno de Sheffield. Son dos modelos antiguos. Y lo que llama la atención de estos modelos, no sé si alguien se atreve a decir qué le llama la atención de estos modelos. ¿Qué tienen en común? Aparte de ser modelos de 3 compartimentos, como la mayoría de los modelos que tenemos en la práctica habitual, ¿qué les llama la atención? Lo que debiera llamar la atención es que no tienen covariables, ¿ya? Son números fijos, ¿ya? Por lo tanto, dice que todos los pacientes tienen un B1, por ejemplo, de 6 litros, independiente de la edad, del tamaño, de cualquier naturaleza de cosas. Y esto igual. Y estos son modelos que fueron sacados de pacientes no obesos. ¿Qué pasó cuando ponen estos modelos y predicen y miden las concentraciones y lo comparan? ¿Qué es lo que pasa? Si uno tiene una predicción normal, buena, lo medido es igual a lo predicho, esto es predicho, medido menos predicho, esa es la línea roja. Si un modelo está bien, debería tener todos los puntitos alrededor de esa línea roja. Bueno, aquí están los dos modelos y los dos modelos están muy lejanos a eso, ¿ya? Y lo que uno ve entonces es que
los modelos subestiman las concentraciones de estos pacientes a medida que aumenta el peso, más subestiman. Por lo tanto, andan bien aquí en los normopesos, andan bien aquí en los normopesos, pero cuando va aumentando el peso, subestiman. Y eso es porque los modelos fueron sacados de personas normopesos y no pueden ser escalados a estas personas obesas así nomás, ¿no? Algo pasa, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que están subestimando? Están subestimando los volúmenes y los clearance. A medida que uno aumenta de peso, los volúmenes y los clearance aumentan. Por lo tanto, las dosis necesarias tienen que aumentar. ¿Qué es lo otro que encontraron? Que existía esta relación no lineal entre el error predictivo y el peso. Y esta relación no lineal tiene que ver con algo muy importante, que es que el clearance no aumenta linealmente con el peso. Y ese es uno de los conceptos que hay que fijar de ahora en adelante y entender qué implicancias tiene. El clearance es lejos el parámetro farmacocinético más importante que debemos manejar. El clearance es el que determina la velocidad de infusión de una droga durante la mantención, ¿ya? Durante prácticamente entonces toda nuestra anestesia. Al aumentar el peso, aumenta el clearance, pero el clearance no aumenta tanto como el aumento de peso. Y el aumento es así, es no lineal, ¿ya? Y eso explica esta curva aquí de los errores en los modelos. Por lo tanto, esto voy a repetirlo 10 veces y van a ver lo importante que es. Propofol, cuando se hizo el trabajo de Schuttler, fue de los primeros trabajos grandes de Propofol, donde se juntaron pacientes de diferente tamaño, 2 a 88 años, peso 12 a 100 kilos, y estimaron los clearance. Se vio de nuevo que a medida que aumentaba el peso de los pacientes, los clearance aumentaban, pero tenían esa curva no lineal. Y ahí ven ustedes un exponente para expresar esa relación no lineal, que es un exponente que es muy cercano a 0,75, ¿ya? No lineal. Modelo de Propofol, el último modelo de Propofol grande que ha salido es el modelo de Elevate. 660 pacientes, desde 3 meses, los de 3 meses son pacientes chilenos, a 88 años. Aquí están metidos pacientes gordos, no gordos, de diferentes, de todos los trabajos que pudieron encontrar. De nuevo, al aumentar el peso, aumenta el clearance, pero miren cómo aumenta. No es una línea recta, esto es una cosa no lineal. Por lo tanto, para llevarse de la primera mensaje, la extrapolación de dosis en pacientes de diferentes tamaños debe considerar: 1. Que los volúmenes y los clearance aumentan a medida que aumenta el peso corporal. Eso es categórico. Si yo aumento de tamaño, mis volúmenes y clearance aumentan también. Pero existe una relación no lineal entre peso y clearance, ¿ya? Los modelos lineales, ese es el modelo lineal típico. O modelo proporcional, escala en forma lineal volumen y clearance a tamaño corporal. Por ejemplo, peso, que es lo más habitual. Todos los volúmenes y todos los clearance tienen una escala de peso. Aquí es peso partido por 70 porque era probablemente el peso estándar por una persona normal, pero todo aumenta en forma proporcional al peso, ¿ya? Eso es un modelo lineal, y el modelo lineal de Propofol por excelencia es el modelo de March. Este es el modelo de March, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice este modelo para entenderlo? Si yo tengo 70 kilos, bueno, estos son mis volúmenes de clearance. Si yo tengo el doble de peso, tengo el doble de volumen B1, el doble de volumen B2, el doble de volumen B3, clearance 1, clearance 2, clearance 3. Si peso la mitad, tengo la mitad, y así funciona. Es muy simple. Por lo tanto, si yo escalo a peso mis drogas, mis dosis, el modelo de March lo que hace es va a ajustar el mismo esquema por kilo de peso para todos mis pacientes. O sea, si yo uso March y quiero llegar a 3, el modelo de March más o menos va a aproximar a 10, 8, 6 miligramos kilogramo y va a terminar en 6 miligramos kilogramo en cualquier paciente, en uno pequeño, en uno grande, 6 miligramos kilogramo, porque está escalando a peso. Entonces la misma dosis por kilo de peso, ¿ya?
El problema, la mayor ventaja de los modelos lineales es que son simples de entender. Eso bueno, ya es fácil para un clínico extrapolar unas dosis basado en eso. Las dosis son iguales y se expresan por kilo peso. Por ejemplo, un modelo lineal predice que el remifentanil, si yo doy 0.25 microgramos por kilo por minuto, voy a alcanzar las mismas concentraciones independiente del tamaño de estos pacientes. Eso predice un modelo lineal. Por lo tanto, dice, si tú quieres alcanzar concentración de cercana a 8, bueno, usa 0.25 microgramos kilo minuto, independiente del tamaño. Eso es lo que predice, lo cual no quiere decir que sea correcto. Este es un trabajo del doctor Muñoz, que lo que hizo fue comparar las velocidades de infusión de remifentanil para obtener un determinado efecto, que era evitar el movimiento frente al estímulo quirúrgico, en niños y en adultos. Y lo que encontró es que para evitar el movimiento, esto es como el MAC, en la mitad de los pacientes niños, la concentración era 0.25 más o menos microgramos kilo minuto. Pero si lo hacíamos ahora en los adultos, la concentración, o sea, la velocidad de infusión era 0.1 microgramos kilo minuto. ¿Qué significaba eso? Que alcanzaban concentraciones diferentes. Eso es una posibilidad. Y lo otro es decir, bueno, a lo mejor alcanza la misma concentración, pero los niños son mucho más resistentes y necesitan velocidad de infusión mucho más alta. La respuesta no la puede saber él porque no midió concentraciones plasmáticas, pero lo que sabemos es que un paciente niño necesita prácticamente el doble o más de velocidad de infusión para tener el mismo efecto. Si nos vamos a los modelos pediátricos de remifentanil, que finalmente hay poco, y este es el modelo de Rigby Jones, y predecimos qué es lo que pasa con una infusión, por ejemplo, de 0.8 microgramos kilo minuto. Ustedes ven que si le dan 0.8 microgramos kilo minuto a un paciente adulto, van a alcanzar una concentración entre 20 y 25 nanogramos por ml. O sea, es una concentración gigante. Nadie le va a dar esa velocidad de infusión a un adulto. Si lo usan en un niño de 3 kilos, van a alcanzar una concentración de 6-7. Por lo tanto, lo que está diciendo esto es que lo que dicen los modelos lineales no es correcto. Si yo doy 0.25 microgramos por kilo de peso, o si yo doy 6 miligramos kilo hora de propofol, no voy a alcanzar la misma concentración en todos mis pacientes. Y lo que determina el que yo no alcance esa concentración es el tamaño. No hay otro factor, es el tamaño. Por lo tanto, escalar a tamaño, cuando tengo tamaños muy distintos, no puedo hacer una escala lineal porque voy a terminar teniendo errores de esta magnitud. 20, 25 versus 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La solución la tiene este mismo modelo, que no está en ninguna bomba, pero debiera estar en una bomba, porque permitiría dosificar adecuadamente a los niños con TCI y a incluso a los adultos. ¿Qué es lo que hacen los modelos para poder predecir estos cambios? Tienen que escalar alométricamente, no linealmente. Y eso es lo que hace este modelo. Si se fijan ustedes aquí, están todos los parámetros escalados a tamaño, por lo tanto, eso es correcto, escalar volúmenes y clearance a tamaño. Pero los volúmenes son lineales y los clearance están exponentes 0.75, no lineales. Esa es toda la diferencia, ¿ya? Otro ejemplo. Este es un trabajo nuestro de dexmedetomidina en pacientes obesos y no obesos. Nosotros lo que hicimos, a estos 20 pacientes obesos y 20 no obesos les dimos la misma dosis por kilo de peso. 0.5 microgramos por kilo en 10 minutos y después 0.25 microgramos kilo hora. ¿Qué es lo que pasó? Que los pacientes obesos alcanzaron concentraciones prácticamente el doble de los pacientes no obesos. ¿Ya? De nuevo, entonces los modelos lineales a kilo de peso están errados. Si yo voy a extrapolar dosis o usar esquemas lineales con diferencias de tamaño importante, las concentraciones que voy a alcanzar son muy distintas. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón? De nuevo, la razón está aquí. Si yo extrapolo linealmente
desde un modelo de no obesos a un paciente obeso, yo voy a predecir que el clearance del paciente obeso es de 1.35 litros minuto. Y si yo mido realmente el clearance de ese paciente, voy a ver que el clearance es mucho menor, es 0.81. Por lo tanto, lo que pasa es que los clearance aumentan. Eso es un clearance aumentado comparado con un paciente enorme peso probablemente. Aumenta, pero no aumenta tanto como el peso corporal total. Por lo tanto, el ajuste tiene que ser de una forma no lineal o ser sacado directamente del mismo tipo de paciente. ¿Ya? No puedo extrapolar un modelo de un paciente no obeso a un obeso. Otro ejemplo de lo mismo, niños. Esto fue un estudio hecho en los años 90, cuando estaba el modelo de March, el mismo modelo March de adulto que tenemos en las bombas. Decidieron ver cómo andaba el modelo de March en los pacientes pediátricos. ¿Ya? Hicieron una TCI y las TCI pusieron distintos targets, un target aquí, un target aquí, un target aquí, y después cortaron la infusión. ¿Y qué encontraron cuando midieron las concentraciones? Es que las concentraciones medidas eran mucho más bajas de las que predecía el modelo. Por lo tanto, es al revés aquí. Si yo extrapolo un modelo de adultos a un paciente de menor tamaño, ¿qué es lo que va a pasar? El clearance extrapolado de adultos versus niños es muy distinto. Y el de extrapolado de adultos va a decir, este tiene un clearance chiquitito de 0.6. Pero si yo lo mido en niños, no, pues no es de 0.6, es casi de 0.8. Pasa el efecto adverso. Por lo tanto, si yo extrapolo de un niño o de un pequeño a uno grande, yo voy a extrapolar y voy a decir, ese grande tiene mucho más clearance de lo que realmente tiene. Al revés, si yo extrapolo de un grande a un pequeño, voy a decir, este niño tiene mucho menos clearance del que tiene. Por lo tanto, si yo extrapolo una dosis de un ratón a un elefante, al elefante lo mato. Le estoy dando mucha droga porque estoy diciendo, ese elefante tiene un clearance mucho más alto de lo que tiene. Si yo doy una dosis de un elefante, miligramos por kilo X, a una laucha, un ratón, el ratón no le hace ni cosquilla. ¿Ya? Y ese experimento se hizo, hay un elefante que se llama Tuco, y se hizo un experimento en California, y le pusieron LSD, y lo mataron al elefante, murió de convulsiones por extrapolar una dosis linealmente de un pequeño a un grande. ¿Ya? Por lo tanto, el mensaje, los modelos lineales son simples y por eso son muy útiles para extrapolar, pero si uno extrapola dosis sin que haya mucho cambio de tamaño entre medio. ¿Ya? Si se aplican en tamaño similar, son perfectos, funcionan bien, son simples, ideales. Por lo tanto, March, que es un neolineal, si fue sacado de paciente, por lo tanto, miligramos por kilo por hora a un paciente se tienen que ir reduciendo gradualmente. Y eso lo hace el modelo y no tengo que hacerlo yo porque no tengo que ir pensando ni una cosa. Pero el concepto es que mis miligramos por kilo por hora o mis microgramos kilo minuto tienen que ir gradualmente disminuyendo a medida que aumenta el tamaño. Eso está expresado en escalado peso y ustedes ven la gran diferencia que hay de un modelo con el otro. ¿Ya? Eso es clearance y eso es peso de nuevo. En la práctica, si yo le digo a un modelo, quiero hacer una TCI a 3 y hago una simulación, esto es velocidad de infusión, miligramos por kilo por hora, y esto es tiempo, en un modelo, en una paciente de 70 kilos, 40 años, 1,70 m, hombre en este caso, IMC 24. ¿Qué es lo que hace el modelo? Cualquiera de los dos modelos se va a comportar parecido. Van a partir con unas infusiones más altas, cercanas a 10, 12 miligramos kilo hora, y van a ir bajando gradualmente a medida que aumenta la distribución y se van saturando los compartimentos periféricos. Me voy quedando con una infusión cada vez más baja hasta que se estacionan cercano a 6 miligramos kilo hora. Eso es básicamente producto del clearance. ¿Ya? Funcionan igual en un paciente de 70 kilos. Pero si yo tengo un paciente de 140 kilos y 1,70 m, el modelo alométrico va a dar menos miligramos por kilo por hora. Esa es la única diferencia. Y si yo tengo un paciente de 50 kilos, muy flaquito, de IMC 17, casi no se ve en eso, el modelo alométrico da menos por kilo por hora que el otro.
Y esos tipos de ajustes son los que permiten hacer la alometría y que son finalmente lo que está demostradamente con datos, digamos, demostrados, es que es lo más correcto de hacer. March no se complica, March da siempre lo mismo, 6, 12 a 6, y no se complica la vida. Funciona si no me muevo mucho de esos pesos, pero si me muevo ya no es tan correcto. Otro ejemplo en pediatría. Ahí tienen ustedes el modelo de Kataria. Lo que hace Kataria es lo mismo que hace March. Modelo lineal o proporcional a peso. Todos sus parámetros están escalados a peso de la misma forma, con forma lineal. Exponente de 1 aquí. En cambio, el otro que tenemos, el que está en el PyFusor, que es el de Absalon, que es lo que tiene diferente, todo escalado a peso, pero el clearance se escala a 0,7, exponente no lineal alométrico. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos entonces? Cuando uno los simula y hace una TCI, por ejemplo, si yo tengo una TCI y de nuevo digo, ya quiero ir a 3 microgramos por ml de Propofol de target, ¿qué es lo que hacen los modelos? Y le voy a poner a March también ahí para que tenga la comparación. Bueno, los modelos primero estiman los diferentes parámetros y entre esos estiman el clearance, que dijimos que es lejos el parámetro más importante. Y ustedes ven que el clearance predicho para 10 kilos por March es 0,27 litros minuto, bien bajito, mientras que los modelos pediátricos, uno dice 0,35 y el otro 0,37. Como dicen algo bastante parecido, esos dos se comportan bastante parecido y da lo mismo entonces qué modelo usen ustedes para un niño de 10 kilos o el PyFusor o el Kataria. Funcionan prácticamente igual. El polo puede ser un poquito distinto, pero funcionan igual. El March obviamente se van a quedar cortos, por eso no hay que usar modelos de adulto en niño. Pero ¿qué pasa si el niño empieza a crecer? 16 kilos. Ustedes ven como el PyFusor, que era el modelo alométrico, empezó a disminuir su dosis por kilo de peso y se empezó a parecer un poquito más al adulto, ¿ya? Y eso es lo esperable. Si lo hacemos crecer un poco más, 25, está cada vez más parecido al adulto. Y por eso cuando ustedes ven los trabajos que estudian el rendimiento de los modelos pediátricos, fíjense de qué niños lo están testeando los modelos, porque si lo están testeando en niños que son más bien de este peso, van a fijarse que Kataria siempre sobredosifica a esos niños. Por lo tanto, si tienen que escoger un modelo pediátrico, escojan el modelo alométrico, que con ese no se van a equivocar tanto como se van a equivocar con Kataria. Los dos en los chicos andan más o menos bien, pero en los más grandes Kataria da mucho más. ¿Por qué? Porque no es alométrico. Por lo tanto, los de modelos alométricos de nuevo han demostrado mejorar los ajustes de dosis en pacientes de diferentes tamaños. Y como conclusión, el tamaño del cuerpo es la covariable más importante para el ajuste de la dosis de los modelos. Siempre hay que buscar el escalar por tamaño. Es lejos lo más importante. Después viene la edad. Pero lo más importante es el tamaño, ¿ya? La incorporación de los conceptos alométricos a los modelos PK ha demostrado mejorar los ajustes de pacientes de diferentes tamaños. Y eso está archi demostrado actualmente con estos trabajos que están de moda, que meten datos de todo tipo de pacientes y hacen un solo modelo para todos. Son todos alométricos. Así que eso es cada vez más así y cada vez van apareciendo estos nuevos modelos incorporados a las bombas. Y la pregunta entonces, a ver si se entendió un poco el concepto, los que no se durmieron. Un esquema PET de Propofol sugiere un bolo más infusión decreciente por kilo de peso, que es lo que hacemos todos, 1,5 miligramos por kilo, 10,86 miligramos kilo hora. ¿Qué pasa si ese esquema lo uso en un niño? A, B o C. B. ¿Y si lo uso en un gordo? Es ese, ¿cierto? Si saben eso, valió la pena, porque no hay más que saber. Es así de simple. ¿Ya? Las cosas no tienen que ser más complejas que hacerlas más complejas. Eso. Gracias. Hay tiempo para preguntas. Si quieren preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Creo que Alicia. ¿Muy claro? ¿Cómo se entendió?
La talla tiene que ver mucho también con lo que respecta a la velocidad de difusión, ¿de acuerdo? Si hacemos una simulación en cualquier de los simuladores que hay y administramos propofol a una dosis para un paciente de 70 kilos con 1,70 m y 40 años de edad, ¿no? Vemos aproximadamente que hay una velocidad de difusión más o menos 70, luego 50, luego 30 ml por hora, ¿sí? Pero cuando cambiamos la talla, ¿no? Cuando cambiamos el paciente, le bajamos el peso, le bajamos a la talla, le mantenemos la edad, estos parámetros de velocidad de infusión o ml por hora bajan también. Pero va a llegar un momento en el cual, si tú llegas a 1,50 m, no se produce esa caída digamos, de la velocidad de infusión como sucedió de 1,70 m a 1,60 m. Lo de 1,50 m, al contrario, en lugar de tener aproximadamente 50, 40 o 20 de velocidad de infusión para tener un 10, 8, 6 miligramos kilo, al contrario, ya son 50, ahora resulta ser 60. ¿Cómo podría explicarse esa divergencia? A ver, la talla obviamente es un parámetro que mide de alguna forma tamaño corporal. La talla obviamente está correlacionada al peso. La talla, el peso, la masa magra, todas son de alguna forma parámetros que de alguna forma pueden estar correlacionados. Si yo cambio la talla, depende, lo que va a pasar con la bomba, si estoy usando un modelo, va a depender del modelo que estoy usando. Si yo cambio la talla y estoy usando March Propofol, no me va a cambiar nada, digamos, yo puedo poner 150, 180 o 2,50 metros y no me va a cambiar en un J si yo no cambio el peso. Es raro pensar que cambie la talla y no cambie el peso, pero lo único que le importa al modelo de March es el peso, y es el único parámetro de tamaño que a él le interesa. Y yo puedo a los otros ponerle lo que quiera y el modelo no lo va a tomar en cuenta, digamos, porque el modelo no tiene esa información, no tiene información sobre talla. En cambio, si yo cambio la talla y estoy usando Schneider, claramente voy a tener cambios en la velocidad de infusión, y los cambios van a depender porque la talla está metida como covariable en alguno de sus parámetros. Está metido, por supuesto, en el clearance, y el clearance está metido de una forma bastante enredada, por eso el modelo de Schneider no es tan intuitivo como March, porque está metida como un parámetro por sí solo. Por lo tanto, si yo aumento o disminuyo la talla, va a aumentar o disminuir los requerimientos de la droga, pero también está metida en la fórmula de masa magra, ¿ya? Al estimar la masa magra, el modelo necesita la talla. Entonces ahí entra a jugar la talla con el peso, y va a depender cómo yo haya entrado en esas covariables, qué es lo que va a pasar con el modelo, porque el modelo está hecho para ciertas características corporales que no incluyen pacientes con un IMC, que es la relación peso-talla, muy alto, ¿ya? Entonces la fórmula de masa magra se va a alterar, y como dices tú, puedo tener para un lado unas relaciones que son inesperadas, o para otro al revés, y eso va a depender de cómo está funcionando esta fórmula de masa magra. Pero lo importante es entender el modelo que yo estoy usando para saber cómo se comportó. El modelo de Schneider no está hecho para buscar o tener una contextura corporal que se salga de una norma de un paciente que está en un IMC de rango normal. Si yo me salgo del rango en obesos de 36 en mujeres, 42 en hombres, no voy a tener estimaciones que van a la baja y que dicen mi masa magra empieza a disminuir cada vez más, y eso va a hacer que mi clearance aumenta para arriba y voy a tener velocidad de infusiones excesiva. Al revés, en remifentanil, por eso es tan raro, la misma fórmula está metida con otro signo en el modelo de clearance, y si yo doy remifentanil en una persona que tiene ese IMC muy alto, remifentanil disminuye el clearance y cada vez da menos droga, y da menos droga de la que debiera estar calculada por masa magra. Por lo tanto, entender por qué pasa eso es complicado, pero hay que entender entonces cómo influye la talla en el modelo que yo estoy usando. En March no me va a hacer, en Schneider o en Mittos sí me va a hacer, y ahí yo tengo que saber
que no puedo tener un IMC que se salga de donde está funcionando el modelo. ¿Ya? La pregunta era esta, mira, acá en nuestro país hay muchísimos hospitales que no tienen bomba, que solamente intentan hacer manual. Entonces la pregunta de los rotantes era ¿cómo yo doy propofol manual? ¿Y por qué? Hicimos una simulación con el TIVA 3, ¿ya? Para los que preguntaron alguna vez en los rotantes, ¿cómo hacer? ¿Cómo hago? Me gustaría, bueno, yo le he recomendado que eso ya no se debe hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar en un escenario donde no hay nada y quieren hacer algo. Pues usando el mismo modelo de Schneider, ahora sí que usando el modelo de Schneider, programamos 1,70 m, 70 kilos, 1,40 m, o 40 kilos de peso, ¿no? Y luego bajamos, a ver qué pasa, porque nos dijeron, mira, no tengo paciente de 1,70 m, no tengo paciente que pesa 70 kilos, ni tampoco lo que pesa 40 kilos. ¿Cuánto mide la población? 1,60 m, 1,55 m, 60 kilos y 40 años. Entonces comenzamos a ver esto y de 1,70 m a 1,60 m sí había una relación de disminución directa de más o menos un 10%. Pero cuando ya comenzamos a 1,50 m, lo que es una polar, las mujeres son de 1,50 m, usando el modelo de líder, y no había una correlación de descenso gradual proporcional. Esa era Eso es exactamente por cómo funciona la fórmula de masa magra. Finalmente eso es, y cómo además está metido la talla en esos parámetros adicionales. Hay un trabajo, no sé si tan reciente, pero hace un año, donde ponían pacientes que se salían ya no obesos, sino que eran más bien desnutridos, y veían cómo funcionaban los modelos de March o de Schneider, y los dos funcionaban mal, de los desnutridos, porque tienen una composición corporal que es distinta a la información que tienen ellos de una persona que está dentro de ciertas características. Por lo tanto, el mensaje más simple finalmente es que si yo voy a dar con algún modelo propofol una dosificación que se sale de los parámetros de normalidad, la probabilidad de errar es alta. Si yo tengo un modelo alométrico, es muy probable que esa sea una relación que se cumpla. No lo tengo, pero uno lo que debiera hacer probablemente es pensar como un modelo alométrico y tratar de aproximarse a eso, pero ojalá usar un modelo probablemente que no tenga el Schneider en la talla, porque va a ser difícil entender lo que va a estar haciendo Schneider, porque ahí se va a comportar muy extraño, es cosa de ver las ecuaciones. Y entonces mejor ahí usar un modelo como el de March, y yo ya sé lo que va a hacer, va a ajustar proporcionalmente al peso menor, pero si ajusta al peso proporcionalmente menor, yo sé que me voy a empezar a quedar corto, porque yo sé que no es lineal hacia abajo. Por lo tanto, si yo entiendo eso y sé hacerlo, yo digo, entonces voy a poner un target en este que es más chiquitito, que se sale de la escala, un poco más alto, y voy a ver clínicamente cómo anda, y se anda justo a la clínica. Finalmente hay que ajustar a la clínica. Ojalá en esos pacientes uno tener el apoyo de un monitor, pero ojalá entender qué es lo que puede estar pasando. Lo que pasa es eso, que esos pacientes requieren miligramos por kilo más dosis que los pacientes de más alto tamaño. Creo que Schneider no es un buen paciente, no es un buen escenario para simular estas alteraciones de talla, porque va a tirar por el desvío, sino un paciente de ciertas características muy normales. ¿Alguien quiere preguntar? Entonces agradecemos al doctor Ignacio Cortines por su ponencia y vamos a hacer la entrega de nuestro certificado, Ignacio, con todo el cariño que te merece.